Hola, en este video se va a presentar lo que es el proyecto de estática del año 2021, primer semestre. Mi persona, Luciano Naranjo Chávez, les va a explicar la resolución de un ejercicio y su respectiva alineación. El ejercicio que se escogió fue el libro de Heller 2016 y lo que decía era lo siguiente: determina la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Aquí podemos ver la armadura. Como podemos ver, nos dan las dimensiones. Tenemos dos soportes, uno en D y uno en E. Tenemos en D un soporte de pasador liso y en E uno de rodillos. Además, dos cargas externas, una de 4000 en el punto B y una de 5000 newtons en el punto A. Vamos a suponer que la armadura está en equilibrio y tenemos que tener en cuenta que no es necesario conocer el material ni el área transversal de los elementos de la armadura, ya que son irrelevantes para el análisis y el cálculo de estas. Ya dijimos que en los datos de entrada nos dan la armadura con sus respectivas dimensiones. Tenemos dos rodillos y dos fuerzas externas. La metodología que se usó para resolver este ejercicio fue un método de nodos, donde se analizan cada nodo por separado para ir encontrando las fuerzas en cada elemento. Pero antes de eso, primero lo que se debe hacer es encontrar las reacciones de los soportes, y para encontrar esto se utiliza una sumatoria de fuerzas en X y en Y una sumatoria de momentos, bueno, en este caso no es en A, es en D, y con eso vamos a encontrar las reacciones. Como dijimos y suponemos que la armadura está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos se igualan a cero. Aquí podemos ver la memoria de cálculo. Entonces, aquí está el diagrama con las respectivas cargas externas y las reacciones en los soportes. Entonces, lo primero que se hizo fue una sumatoria en fuerzas en X. En X solo tenemos de X, entonces esta es igual a cero. Luego todavía tenemos dos incógnitas, que es de Y y EY. Entonces utilizamos una sumatoria de momentos en D. Lo que se hace es multiplicar la fuerza de 4000 newtons y se multiplica por su respectivo brazo de palanca, que en este caso es de 6 metros. Luego se resta Y por su respectivo brazo de palanca, que es 3 metros. Y se suma la multiplicación de la fuerza externa de 5000 newtons por su respectivo brazo de palanca, que es de 9 metros. Conocemos que los signos de los momentos de cada fuerza con respecto al punto D se saben utilizando la ley de la mano derecha. Ahora lo que hacemos es despejar Y. Esta multiplicación se pasa al otro lado a sumar, se resuelven estos momentos, se realiza la suma, se despeja Y, o sea, pasamos este 3 metros al otro lado a dividir y conocemos que Y es igual a 23.000 newtons. Luego se hace una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí sería menos dy, que va hacia abajo, más Y, menos 4000 newtons, menos 5000 newtons. Aquí ya conocemos de Y, entonces lo sustituimos, que es 23.000 newtons, y despejamos de Y, se pasa al otro lado a sumar, se hacen, se hacen estos cálculos y tenemos que de Y es 14.000 newtons. Ahora que conocemos los valores de las reacciones en los soportes, podemos empezar con el método de nodos. Lo primero que se hizo fue evaluar en el nodo D. En este nodo conocemos lo que es de Y nada más, pero con esto podemos encontrar las otras dos fuerzas. Lo primero que se le realiza es una sumatoria de fuerzas en Y. En Y solo tenemos a dy negativo porque va hacia abajo y la componente vertical de la fuerza de E. Las componentes en
En este caso, las vamos a averiguar todos con triángulos semejantes que se sacan gracias a las dimensiones dadas en el enunciado. Entonces, esta también, la componente vertical va a ser negativa porque va hacia abajo. Se procede a despejar de E, se pasa esta multiplicación al otro lado a sumar y luego despejamos de ella pasando a dividir este 5 entre raíz de 34 y encontramos que DE es igual a menos 16.330 newtons, que es igual a 16.330 newtons en compresión. Después hacemos una sumatoria de fuerzas en X. En X tenemos esta fuerza de BC que no conocemos y tenemos la componente horizontal de DE, negativa también, porque va hacia el eje X negativo. No conocemos la fuerza de C, entonces la despejamos, este pasa al otro lado a sumar. Se resuelve esta multiplicación y encontramos que DC es igual a 8.410 newtons en tensión. Procedemos con el siguiente nodo, que es el E. En este nodo conocemos lo que es la reacción en el soporte, que es Y, que sacamos anteriormente, y tenemos también el valor de la fuerza de E, que es de menos 16.330 newtons. Entonces, primero vamos a ver cómo nos va haciendo una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y vamos a ver la componente vertical de DE, que va hacia arriba, entonces es positiva. Esto sí lo conocemos, esta fuerza. Después tenemos Y positiva porque va hacia arriba, esta también la conocemos. Después tenemos la componente horizontal de A y de A. Podemos sacar su triángulo semejante gracias a las dimensiones que nos dan el resultado. EA no la conocemos. Y después sumamos también EC. EC tampoco lo conocemos. Entonces no nos funcionaría hacer esta sumatoria primero. Lo primero que se hace entonces es una sumatoria de fuerzas en X. En X solo tenemos a la componente horizontal de DE positiva menos la componente horizontal de EA. En este caso, como podemos ver, conocemos lo que es la fuerza de E, que ya la encontramos anteriormente, hacer el análisis en el nodo D. Entonces lo que hacemos es despejar esta multiplicación, la pasamos al otro lado a sumar, despejamos EA y encontramos que EA es igual a menos 8.856 newtons, que es igual a 8.856 newtons en comprensión. Ya cuando encontramos este valor, lo sustituimos en esta ecuación y despejamos lo que es ese. Como ese está positivo, pasamos estos demás valores al otro lado, cambiándolos de signo, y al realizar los cálculos, encontramos que S es igual a menos 6.200 newtons, que es igual a 6.200 newtons en compresión. Después, ahora realizamos un análisis en el nodo C. Realizamos, bueno, en este caso, conocemos lo que es la fuerza de C que encontramos aquí al hacer el análisis del nodo D. Y también conocemos la fuerza EC que encontramos aquí anteriormente, que es de menos 6.200 newtons. Realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, en donde podemos ver a la fuerza S negativa porque va hacia abajo y la componente de la fuerza CF, que también va hacia abajo, entonces es negativa. Conocemos a FS, entonces despejamos lo que es esta fuerza que no conocemos y encontramos que esta fuerza es igual a 8.768 newtons en tensión. Después hacemos una sumatoria de fuerzas en X. En X tenemos a F de C, que ya conocemos, y tenemos lo que es esta fuerza del elemento BC, que va negativa porque va hacia el eje X negativo, y tenemos la componente horizontal de CF, que también va negativa. En este caso, la única fuerza que no conocemos es la del elemento BC. Todo lo que hacemos es despejarla, la pasamos al otro lado a sumar
Se sustituye por los valores conocidos de la fuerza DC y la fuerza CF y encontramos que la fuerza que no conocíamos es igual a 2210 newtons en tensión. Seguimos con el siguiente análisis, que sería en el nodo F. En este nodo conocemos solamente lo que es la fuerza FCF que encontramos anteriormente, que aquí podemos ver que es de 8.768 newtons. Entonces lo primero que hacemos es una sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos lo que es la fuerza BF y la componente vertical de CF. Aquí conocemos CF, entonces despejamos la incógnita, pasamos esta multiplicación al otro lado a restar y podemos ver que la fuerza en el elemento BF es igual a menos 6.200 newtons, o sea, 6.200 newtons en compresión. Luego tenemos una sumatoria de fuerzas en X. En esta fuerza, en X tenemos lo que es la componente horizontal de CF positivo y la fuerza AF negativo porque se va hacia el eje X negativo. Despejamos AF que no conocemos, lo pasamos al otro lado a sumar y encontramos que AF al realizar esta multiplicación es de 6.200 newtons en tensión. Ahora realizamos el análisis en nuestro último nodo, en el B. En este caso solo se hizo una sumatoria de fuerzas en X, ya que una sumatoria de fuerzas en Y es irrelevante, ya que no nos brinda ningún aporte, ya que después de hacer este análisis ya se habrán encontrado la fuerza en todos los elementos de la armadura. En este caso hacemos una sumatoria de fuerzas en X tenemos a FBC, que ya encontramos anteriormente, y tenemos, y esto es positivo porque va hacia el eje X positivo, y tenemos una componente horizontal en AB, que es negativa. Se procede a despejar esta multiplicación, la pasamos al otro lado a sumar, y despejamos AB. Entonces, AB nos va a dar que es igual a 3.114 newtons en tensión. Y esos fueron todos los análisis necesarios para conocer las fuerzas. Aquí está un resumen de las respuestas. En ET nos dio menos 16.330 newtons. En DC nos dio que es igual a 8.402 newtons. En EC nos dio menos 6.200 newtons. En la fuerza del componente EA nos dio menos 8.856 newtons. En CF nos dio 8.768 newtons. En BC nos dio 2.202 newtons. En la fuerza, en el elemento BF nos dio menos 6.200 newtons. En AF nos dio 6.200 newtons. Y por último, en AB nos dio 3.114 newtons. Suponemos que al principio todas las fuerzas están a tensión, o sea que aquellas fuerzas que son negativas están a compresión. Ahora se realiza una validación. La variable a validar fueron las fuerzas en cada elemento. Se escogió validar en una simulación en SolidWorks, y se escogió SolidWorks porque era una plataforma conocida y de fácil acceso. Entonces, ahora les voy a mostrar qué fue lo que se hizo. Lo primero que se hizo fue realizar la armadura. En el enunciado nos dan todas las dimensiones respectivas, entonces se podía hacer. Lo que se hace es un croquis. Vemos que aquí están todas las dimensiones que nos da el enunciado. Después de haber hecho el croquis, necesitamos que convertirlo en una armadura, ¿verdad? Entonces lo que se hace es una pieza estructural, en pieza soldada se realiza un miembro estructural. Cuando realizamos un miembro estructural, tenemos que ponerle cuál es el tamaño y qué tipo de elemento es. En este caso escogimos que era una tubería y este es su tamaño. No es necesario, esto fue puesto al azar, no era necesario porque suponemos que no se necesitan realmente definir cuáles son estos parámetros, o sea que se ponen al azar. Lo que sí se hizo fue un ajuste en el diámetro diámetro interno de los elementos, ya que al principio el diámetro era muy grande y no se distinguían bien
cuál era cada elemento, entonces se hizo un ajuste para que la armadura tuviera buen aspecto. Lo, lo otro que se hizo fue aplicarle un material, en este caso fue aceros aliado. No, este también fue al azar porque no era necesario tener como un material específico de los elementos. Ya teniendo la armadura lista, se procede a hacer un análisis estático. En este análisis estático, antes de empezar a poner las fuerzas y los soportes, al principio, Solid trata estos elementos como vigas, pero para hacer un análisis de este tipo, no necesitamos que se trate como vigas, sino como cabeza de armadura. Entonces lo que se hace es cambiar el tipo de los elementos, que no esté vigas, sino a cabeza de armadura, esto en cada elemento, porque es necesario para el análisis. Ya configurado esto, se procede a aplicar las sujeciones. Primero tenemos lo que es el, el soporte inamovible. Este es el pasador liso. Como podemos ver, en la memoria de cálculo se hizo un análisis en 2D y en Solid nos da una armadura en 3D. En el pasador liso solo tenemos lo que son las reacciones tanto en X y en Y. Tenemos en X y en Y y en X. Aquí tenemos que poner también lo que es una reacción en el eje Z para suponer que esta armadura no se está moviendo, por eso esto es necesario. Esta fue la reacción del pasador liso. Después se hizo una sujeción, que es la segunda, que es en este punto. Vemos que en la de rodillos tenemos una en el eje Y nada más, pero también tenemos que poner una en el eje Z para decir que esta armadura no se está moviendo en el eje Z, esta se puso de manera manual, aquí podemos ver. Y esas fueron las dos sujeciones que teníamos que definir. Luego se pusieron las otras dos fuerzas, las fuerzas externas. Tenemos nuestra primera fuerza externa en este punto, que podemos ver aquí, es la de 5000 newtons. Y luego la otra fuerza externa, que la tenemos en este punto, en esta yunta. Entonces, esta podemos ver que es de 4000 newtons, que es la que nos brinda el enunciado. Luego de tener ya, haber puesto las fuerzas y las dos sujeciones, o sea, las reacciones de los soportes, se procede a ver los resultados. Entonces, lo primero que vamos a ver es las fuerzas resultantes, o sea, lo que vamos a ver son las fuerzas en estas dos juntas, que es donde están los soportes. Okay. Vemos que aquí tenemos una fuerza que se efectúa hacia abajo, que es de 14.000 newtons. Si nos devolvemos a la memoria de cálculo, podemos ver que efectivamente hay una fuerza en este punto que está efectuándose hacia abajo, que está actuando hacia abajo y es de 14 newtons, 14.000 newtons, o sea que eso está bien. Luego tenemos aquí una fuerza, aquí podemos ver que aquí no tenemos una fuerza horizontal porque esta es igual a 0. Después tenemos en este punto una fuerza vertical hacia arriba de 23.000 newtons. Y también vamos a confirmar aquí que efectivamente hay una fuerza hacia arriba, que es Y, que es de 23.000 newtons, o sea que con los soportes estamos bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los resultados de las fuerzas en cada una de las vigas. Vamos a ver que aquí tenemos 9 vigas. Ponemos check y aquí están los resultados. Solid nos da una tabla. En este caso vamos a ver lo que es el segundo resultado, que es menos 8.854,4 newtons en AE. Vamos a ver cuánto nos dio aquí. En AE nos dio que el resultado es de menos 8.856 newtons. El valor cambia un poco, pero vemos que efectivamente es muy cercano.
Como no era necesario ver si los elementos están a acreción o en compresión, entonces esto nos explica, pero aquí podemos ver que al hacer, al ver, al ver las vigas, si ponemos mostrar fuerzas finales, nos muestra que esta viga, la componente X está yendo hacia este lado, ¿cierto? Entonces, en el punto, en el punto rojo, sigue yendo hacia ese lado, o sea que va hacia adentro, ¿verdad? Y en el punto azul va negativo, entonces ya no iría, entonces si va negativo iría hacia allá. Podemos ver ahora que así es como sabemos que la viga EA-AE está a comprensión, pero no es necesario evaluarlo en cada viga porque este no era nuestra variable, sino que la, nuestra variable eran las fuerzas en cada una de las vigas. Y esto fue cómo se realizó la simulación. Ahora veremos un resumen tanto de los resultados teóricos como de los resultados que nos dio la simulación en SOLID. Vamos a ver, en este caso el teórico nos dio 16.330 newtons y el resultado de la simulación nos dio 16.327 newtons. Vemos que el resultado de error es sumamente pequeño. Igual que aquí podemos ver que en el teórico nos dio 8.410 newtons y la simulación nos dio 8.400 con un error también muy pequeño. Y así con todos los elementos, vemos que los porcentajes de error son sumamente pequeños. Estos porcentajes negativos fue que en la simulación de SOLID el resultado es un poco mayor que el teórico, pero igual como el porcentaje de error sigue siendo sumamente pequeño, vemos que no cambian mucho los resultados. Para efectos prácticos, estos porcentajes de error tan pequeños se pueden despreciar. Los porcentajes de error salen del el uso de los decimales y del redondeo por mi parte en la memoria de cálculo, o sea, en el análisis manual. Esto porque Solid utiliza todos los decimales y no usa redondeo. En cambio, en un análisis manual sí se necesita redondear porque no se puede hacer el uso de todos los decimales y de ahí es donde sale este porcentaje de error tan pequeño. Podemos concluir que la simulación fue muy coherente con la teoría, ya que los resultados se acercan muchísimo y debido a que el porcentaje de error es sumamente pequeño, se puede concluir que la simulación fue sumamente buena. También podemos concluir que al realizar el método de nodos, pudimos encontrar las fuerzas en cada elemento y que el método de nodos fue sumamente efectivo porque al compararlo con la simulación vemos que son muy cercanos sus valores. Y también se concluye que por el redondeo y por el uso de decimales, siempre va a haber un porcentaje de error al compararlo con los resultados en una simulación. Y eso fue todo del proyecto de estática. Muchas gracias.